quiero dar las gracias al Museo Rally, Rosa, bueno, por confiar en nosotros y poner en nuestras manos este ciclo de conferencias sobre feminismo, sobre mujeres, sobre dar valor a estas mujeres que han estado ahí y que yo creo que estén donde estén, pues hoy les gustaría que les rindiéramos homenaje. Y hoy vamos a meternos a fondo con el tema del feminismo. ¿Me oyen bien? Sí. Vale. Recorriendo olas, una mirada a la historia del feminismo a través de sus protagonistas. Pues venga, nos vamos a ir de viaje. Un viaje a través de esta historia del feminismo, que es una historia de esfuerzo, de logros y de valentía. Ese es el resumen de la historia del feminismo. Y esta historia la conforman miles y miles de mujeres anónimas de todo el mundo que siguieron a unas pocas referentes que fueron las que fueron marcando el camino a todas estas mujeres anónimas y que han marcado ese sendero por el que hoy transitamos. Y gracias a todas ellas, a las anónimas y a las referentes, hoy nosotras estamos aquí. Bien. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, las mujeres españolas no pudieron ir a la universidad hasta 1910? Que pueden decir, bueno, ya son 100 años, pero si les digo el dato, que la universidad más antigua de España, que es la Universidad de Santiago, se abrió en 1318, o la Complutense de Madrid, por ejemplo, 1218, la Complutense de Madrid, 1295, son 7 siglos de diferencia, por ejemplo, a los que a la mujer se le negó la enseñanza superior. O me vengo más cerca, 1981, no podíamos sacarnos el carné de conducir si no nos daba permiso nuestro marido, nuestro padre, o bueno, ya lo saben, comprar propiedades, tener cosas a nuestro nombre, disponer de la potestad sobre nuestros hijos si nos separábamos. Bueno, pues esos son pasos porque el siglo XX ha sido un siglo en el que hemos avanzado muy deprisa. Pero esta historia viene de muy lejos. Bueno, lo primero vamos a ver qué es el feminismo. ¿Qué es? Bueno, pues esta es una definición que yo creo que está bastante claro. Es un movimiento que abarca todos los campos, social, académico, político, económico, cultural, que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y, cómo no, eliminar cualquier discriminación o violencia contra las mujeres. Ya les voy a dar una definición mucho más sencilla, que es la que da la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española, la RAE. Es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Pero esto no lo tenemos muy asimilado en la sociedad todavía. ¿Cuántas veces se oye con buenísima intención? Yo ni machista ni feminista, yo quiero la igualdad. Pues no, porque la igualdad es el feminismo. Y además el nombre feminismo es anterior al nombre de machismo. Se instauró el feminismo, luego ya vino la palabra machista como un poco de abuso de poder por parte del macho, del hombre. Feminismo, cuando se empezaron las mujeres a dar cuenta de que había muchas diferencias, aparece el feminismo, que dice, quiero la igualdad con el hombre, ni más ni menos, quiero la igualdad. Esto es súper importante, casi es lo más importante. Bueno, ¿cuáles son los rasgos diferenciales del feminismo? Bueno, está constituido por el hacer y pensar de millones de mujeres por todo el mundo, que pueden ir en grupo o pueden ir por libre. Si yo quiero ser feminista y no unirme con nadie, no tengo ningún problema. Libertad. Escasamente jerarquizado, no hay jerarquías. Pongo escasamente porque, claro, cuando son grupos grandes, pues a veces no es un movimiento que se caracterice por tener jerarquías. Con una filosofía absolutamente pacifista, a lo mejor están pensando en algo que luego vemos, pero hubo momentos en los que ya no se podía más, pero nunca fue violento como tal. Y que no se ciñe, en contra de lo que podamos pensar, a ninguna ideología política. Y eso tiene que estar claro. El feminismo viene de muy lejos y no es ni con unos ni con otros, es con todos. Pero, ¿más alto? Vale, si me suben el micro a lo mejor. Vale, ahora me dice usted, ¿vale?
Sí, me oye mejor. Les voy a comentar un acertijo. Este acertijo lo hizo la BBC, la cadena de televisión de la BBC, respecto a este tema que estamos hablando hoy. Se lo voy a plantear. Un padre y un hijo van en un coche y tienen un terrible accidente. El padre muere, fallece, y el niño queda gravemente herido. Entonces vienen los servicios de emergencia y le llevan a un hospital y dicen, bueno, a este niño le va a atender una eminencia médica y le va a poner bien. Vale. Llevan al niño al quirófano y cuando llega la eminencia médica dice, no puedo atenderlo, es mi hijo. No sé si les resulta que no les cuadra o si les cuadra el acertijo. Porque en este experimento de la BBC muchas personas lo que dijeron, y personas jóvenes y personas actuales, y hombres y mujeres, no puede ser porque el padre ha muerto en el accidente. Y como ha muerto en el accidente no puede estar ahí para operar al niño. Algunos de ustedes lo han pensado, ¿no? Es lógico. ¿Por qué? Porque tienen en la mente, que no es nada malo, que esto lo tenemos todos, un fenómeno que se llama parcialidad implícita o parcialidad inconsciente, que nos hace pensar que una eminencia médica es un hombre. ¿Por qué? Podría ser que la eminencia médica fuera la madre, que la madre estaba viva, el que había muerto era el hombre, el padre. ¿Me oye ya bien, señor? ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, de pequeña, ahora ya no, pero de pequeña para mí un médico importante era un hombre, punto pelota, y ya está. Porque desde pequeños vamos absorbiendo toda la información, la educación, lo que nos rodea, y nuestras neuronas, nuestro cerebro, se va formando esas ideas, pero son parciales, porque no tiene por qué ser así. Lo bueno es que a medida que avanzan las generaciones o a medida que avanza nuestra educación o a medida que tenemos diferentes inquietudes, esta parcialidad inconsciente va disminuyendo. El feminismo. Bueno, nada más decir la palabra feminismo, muchas veces nuestro interlocutor tuerce el gesto. ¿Sí? ¿No? Vale. No, pensaba que me ibais a preguntar, como habéis levantado la mano, vale. Muchas veces nada más decir la palabra, nuestro interlocutor, ¿qué hace? Tuerce el gesto, pone mala cara, empieza la discusión y empieza la refriega, ¿verdad? Si una dice, pues yo soy feminista, bueno, depende con quién estés, puede haber ahí sus roces. ¿Por qué? Pues porque el feminismo cuestiona el orden establecido. Y cuando se cuestiona el orden establecido, se cuestiona la seguridad, lo que tenemos, y eso no le gusta a nadie, sobre todo a la otra mitad. ¿Cuándo nace el feminismo? El feminismo nace en el siglo XVIII. ¿Y sabéis cuál es el momento que dispara la llama ahí para que nazca? La Revolución Francesa. ¿A que nunca habíais asimilado ese momento histórico tan importante con el feminismo? Pues ahora os voy a explicar por qué. Tuvo unos antecedentes, pero es el siglo XVIII, el siglo de las luces, de la razón, de la Ilustración francesa, de la Revolución Francesa, cuando prende definitivamente la llama del feminismo. ¿Por qué asimilamos el feminismo con el color violeta? Porque, bueno, para esto hay muchas teorías, les voy a contar la más conocida, y se refiere a que el 25 de marzo de 1911 en Estados Unidos hubo un incendio de una fábrica donde había muchas mujeres en malas condiciones tejiendo camisas, parece ser de color rosa, violeta, el humo que salía, que se veía a kilómetros de distancia, era color violeta. Y esa es una de las razones por las que las feministas pues, han asimilado ese color como el color del movimiento. Y también les quería hablar, mueren más de 146 mujeres, de las gafas violetas. ¿Qué es esto de las gafas violetas? Es una metáfora que nos dice, es una manera diferente de ver el mundo para darnos cuenta de la discriminación. Cuando tú te pones las gafas violetas, ves las cosas de otra manera. Y les voy a poner un ejemplo. Yo digo, ay, me voy a poner hoy una peli, en plan está lloviendo, mi peli, me voy a poner una peli de los años 50, de estas de Hollywood buenísimas, que me encantó la última vez que la vi, me siento a verla,
pasado? Empiezo a ver gestos, diálogos que me empiezan como a, pues no sé, pues que le pegue una torta, o que te calles, o que te vayas, o que cosas. Hace unos años yo veía esa película y no daba importancia a esos gestos, y que hoy los veo y digo, Dios mío, pero ¿cómo podía ser esto así? ¿No? De hecho hay un test que se llama el test de Bechdel, que mide el nivel de desigualdad de las películas, y desde luego, por muy preciosas que sean, que lo son, las películas antiguas no lo superan, porque este test lo superan aquellas películas en que haya más de dos mujeres cuyo argumento no sea suspirar por el protagonista, o cuidar al padre, o siempre pendiente de. Y películas tan importantes como El show de Truman, X-Men, La guerra de las galaxias, bueno, tengo ahí un listado, no superan el test de Bechdel. ¿Qué pasa ahora cuando lo vemos? Que decimos, me cachis, o sea, fíjate cómo la trata, o ¿por qué? Porque nos hemos puesto las gafas violetas, y eso nos pasa cada vez más. Vemos cosas que antes no veíamos. Bien. Bueno, ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Qué celebramos este día? Celebramos que las mujeres de todos los continentes, diferentes etnias, diferente nivel cultural, diferentes edades, estatus, me da igual, todas nos unimos para seguir una tradición de más de 100 años en lucha por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Y yo creo que eso es importante. Esta ilustración la habrán visto muchas veces, se utiliza un poco como símbolo del feminista. Símbolo del feminismo. Esta era una mujer que se llamaba Rosie la remachadora. Era una mujer que trabajó remachando piezas de aviones durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres tuvieron que ir a cubrir puestos de trabajo porque los hombres habían ido al frente. Y para animar a que otras mujeres fueran a trabajar allí, le hicieron esta fotografía, de la cual luego se hizo la ilustración, y 40 años después es uno de los símbolos del feminismo. Bien, 8 de marzo. Nos juntamos las mujeres de todo el mundo. 100 años de lucha. ¿Quién decide que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer? Lo decide la ONU en 1975, porque este día ya se venía celebrando en Copenhague, en muchos países del mundo, de manera totalmente independiente y en fechas distintas. Y la ONU dijo, esto existe, esto es importante, hay que celebrarlo, vamos a poner un día en el que estemos metidas todas las mujeres del mundo. ¿Por qué eligió marzo? Porque en marzo hubo 3 acontecimientos históricos muy importantes, que se los voy a contar. El 25 de marzo de 1911, el incendio del que les hablaba, el incendio de la fábrica Triangle, que hacían camisas. En Nueva York en esta época muchas mujeres trabajaban hacinadas en temas de costura, que era en lo que trabajaban sobre todo en textil y todas las mujeres, con unas condiciones muy duras. Sobre todo eran hijas de inmigrantes judíos e italianos, segundas generaciones, que habían ido a Nueva York a buscarse la vida, y la verdad las condiciones eran durísimas. Y un día se desata un incendio antes de la hora de la salida. Parece ser que las puertas están cerradas para que no roben, o para no ser. El caso es que quedan atrapadas allí y mueren casi 150 mujeres. Esto despertó la conciencia de la sociedad norteamericana y se fue haciendo extensiva, con lo cual empezaron manifestaciones para evitar estas condiciones tan duras de trabajo, y ahí se puso una pequeña semilla del feminismo. Otro fue la huelga de pan y rosas, un año después, 1912, también en Estados Unidos, en un pueblo que se llama Lawrence, de Massachusetts, que vivían igualmente en unas condiciones súper precarias, horarios larguísimos, sueldos de miseria, y las mujeres de una fábrica de Lawrence deciden ponerse en huelga. Es que eso no lo hacía nadie, o sea, era un acto de valentía en ese momento, era algo raro. Se ponen en huelga. Bueno, pues todos los habitantes de Lawrence las apoyan, unos 20.000 personas salen a la calle con sus pancartas haciendo huelga. Y además,
Esto llegó a oídos de otras personas y había simpatizantes en Nueva York, Nueva Jersey, Vermont. Entonces deciden mandar a sus hijos hambrientos a estas ciudades, a estas familias, para que se hagan cargo de los niños mientras dura la huelga. Esta fotografía de los niños en el tren, esperando para subir a los trenes, tocó el corazón de los congresistas y de los políticos norteamericanos, y a partir de ese momento las leyes cambiaron para hacer que estas condiciones de trabajo para las mujeres, también para los hombres, que también tenían condiciones de trabajo terribles, pero incluso las de las mujeres eran peores, cambió un poco a nivel legislativo. Y el tercer evento importante, nos vamos a 5 años después, 1917, en Rusia, donde las mujeres se levantan en una multitudinaria manifestación. En 1917, ya les digo, que supondría, no solo esta manifestación, que fue importantísima, las mujeres salen a la calle porque sus hijos están muriendo en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, porque tienen hambre y porque sus condiciones de trabajo son penosas. Entonces salen a la calle, y esto sería como la llama que encendió muchísimas otras revoluciones y muchísimas otras manifestaciones que terminarían con la caída del zar y la subida de la URSS, Unión Socialista de República Soviética, que curiosamente el primer gobierno provisional de la URSS concedería a las mujeres rusas el derecho al voto. Así que fueron de las primeras. Y es verdad que, aunque el Día de la Mujer es algo más americano, porque lo institucionaliza la ONU, que está ahí en Nueva York, Europa y Nueva York y Estados Unidos, siempre mirarían a Rusia porque fueron muy pioneras. Bien. ¿Por qué marzo? Bueno, porque esta manifestación, para ellos era el 25 de febrero, pero ellos tenían el calendario juliano. Si lo pasamos al calendario gregoriano, que es el que usamos todos y el que se usa ahora, es 8 de marzo. Entonces, como estos 3 episodios que les he contado fueron en marzo y esto fue el 8 de marzo, es por eso se ha quedado el 8 de marzo, para que nos juntemos todas en el mismo día. Bien, visto ya qué es, por qué está el 8 de marzo, visto de dónde viene, les voy a decir las 3 características más importantes. ¿De qué vale que nosotras ahora apoyemos el 8 de marzo, que salgamos a las calles o lo que queramos hacer? Pues para recordar los logros de todas estas mujeres, para alertar sobre los retrocesos, porque el feminismo, como les voy a contar ahora, es como las olas del mar, avanza y retrocede. Y esos retrocesos no podemos decir, se logró esto, se ha retrocedido, no, oye, que estamos retrocediendo. Y para llamar la atención internacional sobre la agenda pendiente, porque no es lo mismo el feminismo en España que el feminismo en Afganistán o en otros muchos lugares, que aquello es tremendo. Y nosotros también, personas anónimas, también tenemos que decir a los gobiernos, oye, que esto tiene que seguir, que esto no puede parar. Y voy a empezar con la historia del feminismo. Y las olas del feminismo es como se ha dividido la historia del feminismo. Esto se le ocurrió, y me parece que está fenomenal traído, a una feminista española importante que se llama Alicia Millares, porque dijo, son 4 olas. Es como las olas del mar, hay 4 etapas, no se sabe exactamente cuándo nace una y cuándo termina otra, como las olas del mar. Unas son potentes, agresivas, más violentas, y otras son tranquilas y pacíficas. Todas van con su fuerza y todas retroceden. Entonces creo que está muy bien puesto las olas del feminismo. Y les digo, son 4. Estamos en la 4ª. ¿Me quita esto? Que tengo calor. Ahora mismo estamos en la 4ª. Son la primera ola, de mitades del siglo XVIII a mitades del XIX, la segunda ola de mitades del XIX a mitades del XX, la tercera de mitades del XX a principios del XXI, y esta es en la que estamos ahora. ¿De acuerdo? Pero como todo en este mundo, hay unos antecedentes. Antes de las olas del feminismo, vamos a ver qué antecedentes hubo. Y les voy a hablar de 3 personas que no sabían ni lo que era el feminismo ni nada, pero que ya pusieron ahí su grano de arena. Una es Christine de Pisan.
la primera mujer escritora reconocida y, como diría después una feminista muy conocida, Simone de Beauvoir, la primera mujer que alza su pluma en defensa de los derechos de las mujeres. Christine de Pisan, italiana, es verdad que fue una mujer que tuvo una formación, porque en este momento las mujeres que tenían formación eran muy pocas, realmente estaba vedada la formación a las mujeres, pero sí que tenían las que ingresaban en un convento, porque allí había libros para leer, etc., o las que venían de una familia con dinero, bien posicionada, y que además sus padres tuvieran la mente abierta. Christine de Pisan vino de una familia acomodada, su madre no quería que estudiara como el resto de los hermanos, bueno, porque no critico a la madre, es que las cosas se veían de otra manera, pero su padre dijo sí, y le abrió el conocimiento, iba mucho a la biblioteca del Louvre a leer, a curiosear, que es ahora la Biblioteca Nacional de París, y ella pues empieza a ver y se empieza a dar cuenta de que la inferioridad femenina no es natural. De hecho, esta mujer, ya les digo, tiene una buena posición porque su padre tiene dinero, luego se casa, su marido también muy bien, pero en un año se le mueren el padre y el marido, y se queda porque eran absolutamente dependientes, y dice, o me vuelvo a casar o me meto en un convento, y no, decidió vivir de su escritura porque le gustaba mucho escribir y le costó, pero al final consiguió sacar dinero de eso y sacar adelante a sus hijos. Y ella dice, pero la inferioridad femenina no es natural, si a las chicas nos dejaran estudiar lo mismo que se hace con los chicos, nosotros podríamos dar tanto como ellos. Y escribe este libro que es muy importante, La ciudad de las damas, una ciudad que está gobernada por la razón, la rectitud y la justicia. Y la hace habitada por mujeres que están ahí no por su sangre, sino por su espíritu noble, y mete de protagonistas guerreras, mártires, santas, etcétera, pues de antes del siglo XIV. Aquí tenéis una representación que se ve a las mujeres construyendo casas, porque ella dice, las mujeres podrían hacer todo lo que hacen los hombres, lo único que les falta es que les eduquen. Otra persona también antecedente del feminismo es Marie de Gournod, una filósofa autodidacta que igualmente defendió el derecho igualitario de las mujeres a la educación y a los puestos públicos, y lo defendió con ardor y se jugó el pellejo porque en este momento en Francia podías acabar en la hoguera por hechicera o bruja. Y aquí les traigo un hombre que no vamos a ver muchos hombres en esta conferencia, pero bueno, Poulain de la Barre es importante, fue un cura joven, cartesiano, seguidor de Descartes, que dijo, la mente no tiene sexo. Nosotros nacemos, las criaturas nacen, unos de un sexo, otros de otro, pero la mente es igual. ¿Por qué vamos a privar a las mujeres del placer del conocimiento? Escribió 2 libros importantes, La igualdad de los sexos y La educación de las damas. Aquí, sobre todo, hablo de esto que les comento, lo de la mente no tiene sexo, y aquí cómo la educación que se daba a las damas las iba llevando por un camino y las hacía tener un papel tan estricto que ya no salían de ahí, era puramente educativo. Y curiosamente este hombre, que murió pues en el siglo XVIII, ya nos trae a colación un término que nos pensamos que es moderno, pero no, que es la discriminación positiva. Poulain de la Barre decía, si las mujeres llevan tantos años de atraso en formación, en educación y en todo, y estamos en el siglo XVIII, que el siglo duro fue el XIX, si eso él no lo sabía, ¿cómo no darles un poco de ventaja para salir todos en la misma línea? Discriminación positiva, implantación de políticas y acciones diseñadas para contrarrestar los efectos de la discriminación. Bueno, yo sé que en esto hay mucho debate, pero fíjense cómo pensaban estos filósofos del siglo XVIII. Llevan muchos años de atraso, démosles un impulso a las mujeres. Y vamos a la segunda ola. Hemos visto un poquito de antecedentes y ya vamos a empezar la primera ola, la ola de la Ilustración, mitad del XVIII, mitad del XIX. ¿Qué pasa en este momento? La Revolución Francesa y grandes revoluciones, porque la verdad es que el final del siglo XVIII y el principio del siglo XIX es muy convulso en cuanto que
muchísimas cosas a nivel histórico que cambian las sociedades, la economía, la manera de pensar, porque ¿qué se produce? Bueno, la Ilustración es el siglo de los luces de la razón que propiciará muchos cambios culturales que darán lugar a el más drástico, la Revolución Francesa, pero además hay un desarrollo científico y técnico extraordinario, hay una revolución industrial que sería un antes y un después, o sea, pasaríamos del artesanado a la industria, bueno, que eso tiene su miga, que aquí no me voy a meter. Se produce la Declaración de Independencia de Estados Unidos y en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. O sea, aquí la sociedad tenía que estar despierta porque esto era un maremajo. Revolución Francesa. ¿Qué pasa en la Revolución Francesa? Pues que mientras que los revolucionarios y las revolucionarias luchaban juntos bueno, pues para echar a los reyes y conseguir que la revolución saliera adelante con esas intenciones magníficas de libertad, igualdad y fraternidad, cuando la revolución triunfa, las mujeres se dan cuenta que esa revolución en la que ellas también han participado muy activamente las deja de lado totalmente. Igualdad, libertad y fraternidad, pero solo para los hombres. ¿Y qué pasa con las francesas? Que se quedan estupefactas. Con la Revolución Francesa se hace una constitución, la Constitución de 1791, que establece dos categorías de ciudadanos. Activos, que son todos los hombres en propiedades mayores de 25 años. Pasivos, los hombres sin propiedades y todas las mujeres. Una constitución que sería el reflejo de las constituciones que luego tendría el resto de Europa, que lo tomarían como modelo. Y además hacen una declaración de los derechos del hombre y el ciudadano y no se menciona a las mujeres en ningún momento. Total, que la Revolución Francesa queda para los hombres y excluye totalmente a las mujeres. Por ejemplo, el Código de Napoleón, que está incluido en ese texto, dice que se perpetúa la minoría de edad para las mujeres, deben obedecer a sus maridos, no pueden administrar sus propiedades, no pueden fijar su domicilio, no pueden tener una profesión, emplearse sin permiso, no pueden rechazar a su padre o marido violentos, deben obediencia, abnegación, sacrificio, y el adulterio es un delito específico de ellas, pero no de ellos. Imagínense las mujeres luchadoras para sacar adelante la Revolución Francesa y las que murieron en el camino cuando se encuentran con esto. Claro, esto es la llama que prende el feminismo. Y hay mujeres, bueno, este código consagró el principio de inferioridad de la mujer, totalmente. Y claro, hay mujeres como por ejemplo Olympe de Gouges, que se revela totalmente y dice, ¿qué es esto? Y entonces, igual que aquí, en la Revolución Francesa hacen la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, pues ella coge y escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, reclamando que las mujeres que han luchado por esas libertades tienen que tener libertad, igualdad y fraternidad, tiene que ser para los dos sexos por igual. Bueno, pues Olympe de Gouges termina en la guillotina. Es verdad que ella vive en el periodo más agresivo de la Revolución Francesa, el periodo de Robespierre, pero así estaban las cosas. Por eso les decía, no asimilamos Revolución Francesa con este cambio, y este cambio es importantísimo, porque además en ese momento Francia marca lo que hacen el resto de los países. Encima, en este momento, paralelamente, vive Jacques Rousseau, que Jacques Rousseau, yo no sé ustedes, lo he estudiado como un filósofo muy importante, padre de la democracia, que sienta las bases de lo que será el sistema jurídico político actual. Es decir, la figura de Rousseau es importantísimo y la influencia que tenía en ese momento no me la quiero imaginar. Bueno, pues Rousseau opinaba que la sujeción y exclusión de las mujeres es deseable. Y escribe un libro que es muy conocido, si alguno de ustedes se dedica a la educación, seguro que lo conoce, Emilio, o de educación, que también será un prototipo, que dice: la educación de las mujeres siempre debe ser relativa a los hombres, agradarnos, sernos de utilidad, hacernos amarlas, estimarlas,
educarnos cuando somos jóvenes, cuidarnos de adultos, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las obligaciones de las mujeres durante todo el tiempo y lo que debe enseñárseles en la infancia. Claro, hay algunas mujeres, como Mary Wollstonecraft, que se rebelan totalmente contra esto. Tuvo éxito en su momento porque ella crea este libro que es Vindicación de los Derechos de la Mujer. Vindicación es como reivindicación, totalmente en contra de lo que decía Rousseau. Igual que Rousseau, el documento de Rousseau es el documento fundacional de la democracia, la Vindicación de los Derechos de la Mujer es el documento fundacional del feminismo. ¿Qué frase más hermosa me parece a mí de esta mujer? No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Como curiosidad les diré que es la madre de Mary Shelley, que es la escritora del libro Frankenstein. Eso la ocultó un poco, pero bueno, es considerada como una de las madres del feminismo totalmente. Pero a mí me parece que esta frase es una maravilla. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno. Terminamos la primera ola. En esta primera ola que hemos visto, lo que las mujeres más reclaman es la educación. O sea, se dan cuenta de que no puede ser que naciendo de distinto sexo pero con la misma mente no se lleve el mismo camino. Y llegamos a la segunda ola, que es la ola del movimiento sufragista. Estamos mitad del 19, mitad del 20, se lo pongo aquí, vamos a ver el sufragismo, vamos a ver las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y cómo comienza el feminismo en España. Bien, ¿qué significa sufragismo? Movimiento internacional de reivindicación del derecho de las mujeres a ejercer el voto. Sufragismo es voto, que viene del latín suffragare. Vale, cuando vean sufragismo femenino es que las mujeres pueden votar. Si ven sufragismo universal es que las mujeres pueden votar, porque los hombres siempre pueden votar. ¿Vale? Y en este momento, bueno, pues es que hoy en día nos parece tan obvio que las mujeres tengan que votar, pero es que entonces no. Y muchas mujeres incluso estaban en contra de estas mujeres sufragistas porque no lo veían y que no lo juzgo, porque claro, venía una educación detrás y una manera de ver las cosas, pero hubo muchas que dijeron: no queremos quebrantar las leyes, queremos redactar las leyes. Si no votas, no eres persona jurídica, no te puedes presentar a unas elecciones, no puedes estar en el poder legislativo, no puedes redactar las leyes. ¿Cómo a la mitad de la población puede estar fuera de lo que se redacta, que al final es lo que nos incumbe en nuestro día a día? Bueno, ¿y de dónde salen las sufragistas? Les voy a contar el sufragismo desde dos puntos de vista: Estados Unidos e Inglaterra, porque son las dos zonas donde se vivió con mayor fuerza. Empiezo con Estados Unidos. No serían sus problemas personales los que sacan a las mujeres americanas del siglo XIX de sus casas. Lo que les saca de sus casas es la injusticia que ven por la esclavitud que hay en ese momento en Estados Unidos. Entonces, hombres y mujeres blancos norteamericanos luchan para que la esclavitud termine. Nuevamente las mujeres junto con los hombres luchan por algo, buscando justicia. Y aquí las mujeres norteamericanas fueron muy activas. Quizás no es por casualidad que uno de los libros más importantes sobre la esclavitud es La cabaña del tío Tom, supongo que le sonará, fue escrito por esta mujer, Harriet Beecher. Bien. ¿Por qué les saco esto? Esto es un apunte. Les voy a hablar de los cuáqueros. Cuando los colonos europeos, Inglaterra, Holanda, Irlanda, colonizan Estados Unidos, vienen con la religión protestante que ha salido cuando Calviño en el siglo XVI se enfrenta a la Iglesia Católica, aparece el protestantismo, y todas estas personas que colonizan Estados Unidos son protestantes. Cuando llegan a Estados Unidos se dividen en diferentes grupos, y un grupo dentro de los protestantes muy importante que nacerá ahí en Estados Unidos son los cuáqueros. Y los cuáqueros los traigo aquí porque son muy importantes, porque los cuáqueros sí que estaban de acuerdo con la educación de las mujeres. Les enseñan a leer, a escribir, quieren que estén formados, ¿vale? Esto hace
que el feminismo en Estados Unidos, porque eran una población bastante grande, vaya más deprisa que en Europa, porque las mujeres estaban más formadas. Bueno, pues estábamos aquí, las mujeres salen a la calle para luchar contra las injusticias provocadas por la esclavitud y deciden ir 4 de ellas, más cabecillas, a un congreso antiesclavista que hay en Londres y cruzan el charco y llegan a un congreso antiesclavista muy importante. Estamos en 1840. ¿Qué pasa cuando llegan a Europa las mujeres? Que no las dejan entrar. No las dejan entrar al congreso, entonces no pueden votar, no pueden hacer nada. Ellas se enfadan, montan el lío, total. Al final las dejaron entrar, las escondieron detrás de unas cortinas, pero ni siquiera pudieron votar. Estas mujeres eran americanas y esto ya les empezaba a molestar un poco. Bueno, ¿qué pasó en este congreso antiesclavista? Aquí no estamos con feminismo, antiesclavista. Pues que se consiguió que los esclavos pudieran votar, pero nuevamente se dejó a las mujeres de lado. Incluso los esclavos que habían conseguido el voto no apoyaron a las mujeres porque tenían miedo de que si apoyaban a las mujeres perder derechos o que hubiera represalias. Y es aquí cuando las mujeres se dan cuenta de que solo ellas mismas podrán luchar a favor de sus derechos y solo ellas mismas, ellas juntas podrán conseguirlo. Y es cuando el feminismo se convierte en la lucha de las mujeres para las mujeres. ¿Qué hacen las mujeres? Ya deciden, nosotras solas vamos a ver si podemos conseguir esto. Pues 8 años después hacen en Estados Unidos una declaración de sentimientos o declaración de Seneca Falls, también es muy conocido, que es el texto fundacional del sufragismo norteamericano. Es decir, se juntan unas cuantas mujeres y dicen vamos a hacer un texto con nuestras reivindicaciones. Porque ahora todo lo tenemos escrito, pero entonces no, se tenían que juntar y decir, vamos a ver lo que pedimos. Y esto es muy importante, la declaración de Seneca Falls, que se llama así, porque se hace en un pueblo de Nueva York que se llama Seneca Falls, que se considera uno de los primeros documentos del movimiento feminista. Recuerdan que tenemos el documento fundacional de Mary Wollstonecraft, y este es otro de los primeros documentos, que tiene lugar aquí, en Seneca Falls, es un pueblo pequeñito, en una capilla metodista que parece ser que se conserva así. ¿Qué piden estas mujeres? Bueno, aquí les he traído por curiosidad el texto fundacional del sufragio, que viene aquí. Estas son todas las mujeres que van, y estos son los hombres, que bueno, a lo mejor es una cuarta parte o está bien, también había hombres que las apoyaban. ¿Qué pedían? Pedían votar, pedían participar poder acceder a cargos públicos, querían propiedades, poder gestionar sus propiedades, pedían poder tener, pues lo de siempre, educación, poder hacerse a cargo de sus hijos en caso de, etcétera, etcétera. Estas mujeres lo escriben ahí. Y si yo les digo, bueno, esto es el texto fundacional del sufragismo norteamericano, vamos a ver a estas mujeres luchadoras, mírenlas. Estas son 2 de las pioneras, de las que lo organizaron. Lucretia Mott y Elizabeth Cady. 2 ancianas, madres, súper religiosas. Quiere decir que el feminismo no va unido a una persona hiper luchadora. No, es que ellas tenían claro que esto era injusto y que esto no podía seguir así. Esta es Lucretia Mott, cuáquera, le ven así un poco... una de las madres del feminismo, porque con la otra fueron las que dijeron aquí hay que hacer este documento como sea. Tuvo 5 hijos, era una mujer tranquila, coherente, seria, aunque luego tenía mucho sentido del humor. Tuvo que soportar que le tiraran basura a la puerta de su casa, que se metieran con ella por las calles, pero ella siempre muy digna, y falleció sin lograr ver el voto femenino. Esta es Elizabeth Cady. Elizabeth Cady venía de una familia más adinerada, estaba formada, pero bueno, tenían la misma idea de que las mujeres tenían que votar. También tuvo que soportar burlas durante muchísimo tiempo, lo superó estoicamente y nuevamente tampoco llegó a haber confirmado el sufragismo en Estados Unidos. Sí que forma
una asociación muy importante en la lucha contra el sufragismo, que es la NWSA, la Asociación Nacional Pro Sufragio de la Mujer. Los hombres, muchos hombres también colaboraban. Por ejemplo, aquí, están como una asociación en oposición al sufragio femenino, o sea que había de todo. Al final puedo decir que Wyoming fue el primer estado en lograr el sufragio femenino, que New Jersey, bueno, no está aquí, pero les digo que New Jersey dictó en las leyes que todas las personas podían votar, con lo cual había sufragio. Luego se dieron cuenta y dijeron, ay, hemos puesto personas, no hombres, derogaron la ley, pusieron hombres. Pero finalmente en 1920 el voto femenino fue posible en todos los Estados Unidos. O sea, este país en 1920. Voy a hacer un inciso antes de irme a Inglaterra y les voy a hablar de Kay Shepard, que fue la que consiguió el primer sufragio en Nueva Zelanda. Este fue el país, el primero, 1893. Pero claro, Nueva Zelanda es que no tenía relación con el resto del mundo, entonces las influencias, pero es que ella lo tenía muy claro y esta mujer se pateó las calles hasta obtener 30.000 firmas, que no es como ahora con el que damos al botón, papel y boli, 30.000 firmas para llevar a su parlamento, luchó muchísimo y consiguió el sufragio femenino en Nueva Zelanda. Es una figura muy importante en ese país. Bueno, y luego consiguió muchas cosas, como que las mujeres pudieran ir en bicicleta, que eso, cuando hablamos de grandes cosas, a lo mejor nos parece más nimio, pero eso dio muchísimas a las mujeres, que se pudieran quitar el corsé y montar en bicicleta y ponerse unos pantalones bombachos, dio la vida a muchas de ellas, y eso lo consiguió también Kay Shepard. Y nos vamos a Inglaterra. Como ven aquí, fueron menos pacientes que las norteamericanas. Esto es una foto de Manchester, 1905, la policía arresta a una sufragista en la calle, ella viste de toga, suponemos que es universitaria. Las inglesas llegó un momento que dijeron hasta aquí, enviaron más de 2.500 peticiones pidiendo el voto femenino al Parlamento inglés y recibieron 2.500 y pico no. Y entonces llegó un momento pues que apareció esta mujer, que es un poco la cabeza, pero había muchísimas, que es Emmeline Pankhurst, que la veis aquí pues con su libro, sus gafitas, que dijo, hechos y no palabras. O sea, las palabras ya no nos valen de nada. Y empezó un poco la parte más agresiva, pero jamás tuvieron una víctima. Quiere decir, ¿qué hacían ellas? Interrumpían los discursos, se metían en el Parlamento, tiraban piedras a las ventanas de Downing Street, gritaban por las calles. O sea, empezaron la lucha un poco más activa, pero cero violencia. Solo hubo una baja, que luego se la contaré, y la baja fue en sus propias filas. A Churchill le dieron bastante, pero no les valió para nada. Bueno, esta mujer, hechos y no palabras, fue una gran líder en este momento en Inglaterra. Bueno, pues salía en las manifestaciones, luego las manifestaciones las detenían, las llevaban a la cárcel y en la cárcel, en vez de tenerlas como presas políticas porque estaban ahí por sus ideas, las consideraban presas comunes, como si fueran asesinas o ladronas. Y la verdad, la represión de la policía londinense inglesa fue bastante brutal. Funda la WSPU, Unión Social y Política de Mujeres, que hace mucha fuerza para que las mujeres consigan estos fines. Es encarcelada muchas veces y decía, no queremos quebrantar las leyes, porque estoy en la cárcel y yo no quiero quebrantar las leyes, queremos redactarlas y refrendarlas. Como no se hacían caso, como no las consideraban ni siquiera presas civiles, se ponían en huelga de hambre y las alimentaban de manera muy bestia, la verdad. Aquí tenemos una imagen un poco dura. Esta es la que digo que fue la única víctima de este momento un poco más agresivo del feminismo en Inglaterra. Emily Davison perdió la vida por sus ideales. Un día
cogió la bandera, cogió unas cintas de la bandera del feminismo que tenían estos colores. El morado, bueno, en el morado hay muchas teorías, porque podría ser por lo que les he contado antes del humo de la fábrica, pero es que lo del humo de la fábrica es muy poquito antes que esto, entonces a mí me extraña que ya se hiciera, no lo sé, también he leído que es por la sangre inglesa. Bueno, blanco la pureza y el verde por la esperanza de lo que querían conseguir. Bueno, pues coge unas cintas con esta bandera y se va a las carreras de caballos, a Epsom, donde corría el caballo del rey en ese momento en Inglaterra, Jorge V, y en el último momento, cuando los caballos van más deprisa porque van a llegar a la meta, se lanza porque le quiere poner las cintas al caballo del rey. ¿Qué pasa? Pues que el caballo del rey la tira por el suelo. El Daily Mirror decide poner en portada este accidente, o como lo queremos llamar, porque ya fue muy... Y bueno, queda gravemente herida y fallecería 2 días después. Este es el cortejo fúnebre por las calles de Londres. Asistieron 5.000 sufragistas, estas vestidas de blanco, y más de 150.000 londinenses, hombres y mujeres, acompañaron a los restos de Emily por las calles de Londres. Y en su tumba, el epitafio es hechos, no palabras. Quiero que pensemos en todas estas mujeres que contra viento y marea, que contra los hombres, contra muchas otras mujeres, contra el frío, contra las burlas, salieron allí para que nosotras hoy podamos votar. Y yo pienso que por eso a lo mejor las cosas no hay que darlas tan por hechas, sino saber que si estamos en una posición es porque ha habido muchas detrás de nosotras que han luchado para que estemos donde estamos ahí, y eso es importante. Vamos a seguir en la segunda ola. Les voy a hablar un poco de la Primera Guerra Mundial. El rey Jorge V lo que hace cuando llega la guerra es amnistiar a las sufragistas que estaban en la cárcel, que eran muchas. ¿Para qué? Para que fueran a trabajar a las fábricas, a los huecos que habían dejado los hombres porque se habían ido al frente. Y ellas van, bueno, y van otras muchas mujeres, pero estas sufragistas que estaban en la cárcel van allí. Y bueno, esto supone que cuando acaba la guerra, pues por agradecimiento, porque yo que sé, el rey Jorge V, bueno, el Parlamento inglés da el visto bueno al sufragismo inglés. O sea que en 1918 se aprueba la ley del sufragio femenino en Inglaterra. Bueno, solo para mujeres mayores de 30 años. Es que esto no lo hacían de una nunca. Tuvieron que esperar. Uy, se me ha caído. De aquí. Sí, un pequeño incidente. Venga, ¿Ahí gracias. viene? Sí, está bien. Tuvieron que esperar 10 años más para que pudieran votar como los hombres, las mujeres mayores de 21 años. 10 años, pero bueno, después de 40 años y más de 2.000 y pico solicitudes al Parlamento, esto fue un éxito tremendo. Ya tenemos a los dos países que más... Y el feminismo seguía. Por ejemplo, en este momento se ramifica. Y el feminismo de clase, que no afecta a todos, pero por ejemplo, hay una mujer, Joanna Thu, que dice, las mujeres tienen problemas por ser mujeres, pero cuando son negras tienen doble de problemas, y entonces este feminismo se va a ocupar más de ese tipo de esas mujeres. Igualmente el feminismo de clase, llevado por Sora Tristán, una feminista también importante, que dice es que las mujeres obreras, las de más baja extracción social, tienen problemas porque son mujeres y por su baja condición social. Y también el feminismo se va hacia ese momento. No me voy a extender más, pero quería que por lo menos conocieran un poco los nombres. Y vamos a hablar del feminismo en España, que igualmente está al final de la segunda ola. En España, cuando se proclama la Segunda República, el 14 de abril de 1931, hay 3 mujeres diputadas en el Parlamento español, que son Margarita Nelken, Clara Campoamor y Victoria Kent. 3
3 mujeres parlamentarias que no pueden votar. Que eso ya es bastante contradictorio. Pues no, porque no había sufragismo. Entonces, en abril se proclama la Segunda República, pues hace muchos avances. Declara la reforma agraria, el divorcio, bueno, ahora no me acuerdo, pero hay bastantes avances sociales en España y uno de ellos es plantearse la posibilidad de que las mujeres puedan votar. Vamos con 10 años así de retraso respecto a los países que hemos visto antes. Bueno, el 31, septiembre 30 o 31, no sé, creo que 31, el 31 de septiembre de 1931 empiezan las discusiones a favor y en contra del voto femenino y será el 1 de octubre de 1931 cuando se produce una discusión que a lo mejor muchos de ustedes han oído hablar de ellas, entre Victoria Kent y Clara Campoamor para decidir qué es lo que sucede. Aquí tenemos a Victoria Kent, que además es malagueña. Victoria Kent es una mujer feminista que tiene una biografía impresionante, la primera mujer abogado, también fue la primera mujer en presidir un juicio de guerra, fue la primera presidenta directora de prisiones, lo hizo muy bien en España, mejoró muchísimo las condiciones de los presos, les quitó los grilletes y las cadenas y sus condiciones, incluso luego al final de su vida la llamaron a Nueva York para que dirigiera allí las prisiones por lo bien que la había hecho en España. Y yo le he hecho estas flores a Victoria Kent porque fue una gran feminista, pero no estaba en contra del voto femenino. ¿Por qué? Porque ella dice, creo que el voto femenino debe aplazarse y con ello renuncio a un ideal. Acababa de empezar la República y ella se daba cuenta que la formación de las mujeres en España dejaba mucho que desear y que las mujeres iban a votar lo que dijera el cura o lo que le dijera su marido. Y ella decía, vamos a esperar unos años de República en que las mujeres se formen y ya puedan votar realmente bien. Y esta discusión la tuvo con Clara Campoamor. Clara Campoamor, también una gran abogada, y esto es así, su discurso fue decisivo y logró el sufragio universal femenino en 1933, porque ella dijo, vale, es verdad que hay muchas mujeres analfabetas en España que van a votar lo que les diga su marido o el cura, pero no hay hombres analfabetos en España, no hay hombres que van a votar lo que les diga el terrateniente. ¿Cómo podemos perder esta oportunidad? Las mujeres obreras, las mujeres universitarias tienen capacidad, ¿vamos a ignorarlas? Las mujeres pagan sus impuestos, no van a poder participar en las leyes que tanto les van a afectar. Y dijo una frase, que yo creo que esto fue la puntilla, no habrá tiempo suficiente para llorar si no declaráis el sufragio femenino. Finalmente se votó y en las elecciones que hubo 2 meses después, el 19 de noviembre de 1933, las mujeres españolas pudieron votar. Aquí vemos a unas chicas jóvenes como muy ansiosas por ir a votar, mujeres jóvenes, y aquí a unas ancianas, bueno, que están en Eibar, en Guipúzcoa, también votando. Así que España lo logra en ese momento. Les he traído también esto porque me parece interesante. Les he dicho al principio de la conferencia que la universidad abre sus puertas a las mujeres el 8 de marzo de 1910. ¿Por qué? Porque en ese año es doña Emilia Pardo Bazán, nuestra escritora gallega, que es nombrada consejera de Instrucción Pública. Y dice, esto no puede ser. Y abren la universidad a las mujeres. Algunas habían podido ir antes, pero o disfrazadas de hombre o con unos permisos imposibles, y es a partir de este momento cuando las mujeres pueden acceder libremente. En estas no me voy a explayar, pero no podemos hacer esta conferencia sin nombrar a las primeras feministas españolas, Concepción Arenal, escritora, Emilia Pardo Bazán, ya lo he dicho, escritora, en la que promulgó que se abrieran las universidades a las mujeres, Carmen de Burgos, periodista, la primera periodista de guerra, Maruja Mayo, una pintora que formó parte de la generación del 27, que me imagino que ustedes como yo cuando estudiamos la generación del 27 no estudiamos a ninguna mujer, pues había unas mujeres en la generación del 27 importantes que se llamaron las sin sombrero, porque un día se atrevieron a salir juntas a la calle sin sombrero, y la que fue tremendo, pero era un poco rebelde. O María Zambrano, otra malagueña, filósofa, que siempre en sus textos reivindicaba
los derechos de las mujeres. Bueno, hemos llegado aquí. Este es un mapa curioso. De más claro a más oscuro pueden ver dónde se han conseguido los años en los que se ha ido consiguiendo el sufragio universal. Lo que hemos visto, pues muy pronto, 1907 Rusia, aquí tenemos España, 1931 Inglaterra, 1918 Estados Unidos, 1920. Y llega el periodo de entreguerras. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se produce un declive del feminismo, un declive grande, que casi está a punto de que se termine. Y diréis, ¿por qué? Pues lo primero, porque los objetivos más importantes y más fuertes estaban conseguidos, que era la educación superior y el derecho al voto. Entonces, muchas mujeres que dieron mucho por eso, cuando se consigue, bueno, se relajan y se van a otra cosa, y aunque quedan feministas, la verdad que baja muchísimo. Por otro lado, había muchos partidos ya políticos, institucionales, ya el feminismo puede encontrarse a nivel institucional. El miedo rojo se empieza a asimilar a las feministas con los bolcheviques, con Rusia, con los... Y entonces como que las clases medias europeas empiezan a mezclar esos conceptos y empieza a estar un poco desprestigiado. Se produce un descenso de la natalidad. Claro, aquí las mujeres ya empiezan a tomar conciencia de que empiezan los métodos anticonceptivos y tal, y que no van a traer todos los hijos que Dios les mande. Y claro, ¿quién tiene la culpa de todo esto? El feminismo. Las feministas tenían la culpa de muchas cosas. Entonces, lo que les digo, el feminismo se resiente durante décadas y casi desaparece. Pero no desaparece porque tenemos más protagonistas que estaban ahí. La que hace que el feminismo vuelva a nacer y hace que aparezca la tercera ola del feminismo es Simone de Beauvoir. Pero antes de Simone de Beauvoir les voy a hablar de otra mujer que era menos pública su activismo feminismo, pero que también es muy importante, que es Virginia Woolf. Virginia Woolf fue una escritora que escribe, bueno, tiene muchos libros interesantes, pero Una habitación propia, en la que, o sea, Virginia defendía el feminismo en relación con la creatividad, como escritora aquella. Ella decía, si una mujer no tiene una habitación propia, y una habitación propia quería decir un lugar donde trabajar, un lugar donde dejar la mente crear, una relativa independencia económica, que no esté siempre preocupada por la casa, por los demás, por los que no sé cuántos, no va a poder crear. O sea, necesitas tu espacio. Es como las pintoras. Si las pintoras no tenían dinero, no compraban buenos materiales, no tenían un taller, no podían hacer grandes cuadros, no tenían su habitación propia. Entonces hacían cuadros pequeños con malos materiales que encima no eran aceptados en las exposiciones. No vendían, no tenían dinero. A eso se refiere Virginia Woolf con una habitación propia. Si queremos crear, si queremos escribir, si queremos pintar, si queremos ser creativas, necesitamos nuestro espacio, y eso en estos momentos era muy difícil. Entonces reivindicaba que las mujeres tenían que tener una habitación propia, y luego también habló mucho sobre sexualidad femenina, que era un tema bastante tabú, y ella también lo trata. Y venimos aquí a Simone de Beauvoir, que les digo que es la que termina esta ola y abriría la siguiente y volvería a renacer un poco el feminismo. Curiosamente, Simone de Beauvoir decía que no era feminista. Ella no se sentía feminista, pero ella escribía sus libros, y sus libros tenían tanto éxito entre las mujeres y tanto éxito entre las feministas, que ella dijo, a ver, y se incorporó al movimiento, porque realmente era el mismo pensamiento el que tenían. Un libro muy importante es El segundo sexo, en el que dice que somos el segundo sexo, el hombre es lo principal, el protagonista, y nosotros estamos ahí como apoyando, contrarrestando, siendo lo otro. Es la que da lugar a un término que ahora se oye bastante, que es el androcentrismo, del griego andro, varón, centro, una visión del mundo y de la historia que coloca a los hombres y su punto de vista como el centro y figura principal de la sociedad, y que obvia e invisibiliza lo femenino. Y también, como consecuencia del androcentrismo, nos trae este término que es la otredad, que en este libro que les digo aparece mucho, El segundo sexo, que somos, las mujeres son las otras. Es decir,
el centro, la visión del mundo la tiene el hombre y nosotros estamos ahí como otra, no como ente independiente, ¿me comprenden, verdad? Y llega la tercera ola. En esta tercera ola se va a ver una división muy importante del feminismo, feminismo liberal contra feminismo radical. Y la tenemos aquí, que es más o menos mitad del siglo XX, cuando 1900 mujeres que han ido a trabajar a la guerra, han ido a trabajar a los puestos de trabajo que han dejado los hombres que han ido al frente, tienen que volver a casa. Entonces hay un feminismo liberal y un feminismo radical. ¿Cómo definimos el feminismo liberal? El que dice, hay una desigualdad, cambiamos el sistema y llegamos a la igualdad. Estamos así, vamos cambiando el sistema para llegar a la igualdad. Y aquí la máxima representante es esta mujer que se llama Betty Friedan, que hace este importante libro también que se llama La mística de la feminidad, es decir, todo desde que nacemos, que nos llega a ser como somos, cómo nos relacionamos, cómo somos físicamente, todo pues por la educación que hemos tenido. Entonces ella propugna que la mujer tiene que estar en la política y en el trabajo, porque como les decía, después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que han trabajado vuelven a sus casas. Y una mujer que ha tenido educación superior, que ha tenido derecho al voto, que ha accedido a un puesto de trabajo y que ha tenido independencia económica, dile que vuelva a su casa. Y se produce un fenómeno, esto yo lo veo muy claro, estas películas de los años 50, de esas mujeres que salen en esas casas norteamericanas tan preciosas con todo, que es la época del consumo, con los electrodomésticos más modernos, brillantes, y que están ahí ellas tan contentas cuando viene el marido, oh, querido, las zapatillas. Bueno, pues estas mujeres sufrían un síndrome que en ese momento... pues el síndrome de las mujeres, y que hoy tiene un nombre clarísimo, y que es depresión. ¿Qué dice Betty Friedan? Es que las mujeres tienen que estar en la política y tienen que estar en los trabajos, y el feminismo lo que tiene que hacer es ocuparse de que se consiga esto. Bien, y luego tenemos inclusión de la mujer en el mercado laboral y en la política, y tenemos el feminismo radical, que dice no vale que haya una desigualdad y vamos a hacer... vamos a intentar llegar a la igualdad. No, vamos a la raíz del problema, y cuando lleguemos a la raíz del problema ya vemos cómo podemos actuar. ¿Y cuál dicen que es la raíz del problema? El patriarcado. ¿Qué significa? Sistema de dominación del hombre sobre la mujer que se reproduce en todos los sistemas: familia, política, económico, social y científico. Y además hablan también de la cosificación. Bueno, esto lo voy a decir más tarde. Dice el feminismo radical, vamos a ver, la raíz es el patriarcado, el hombre está en el centro de todo, y es así. Entonces aparece el movimiento de liberación de la mujer, que seguro que ya han oído hablar de ello. Este movimiento tiene como, bueno, es complejo, pero en general se divide en dos ramas. Una, que hacen muchas manifestaciones, salen a la calle para luchar contra el patriarcado. Y otra es la creación de centros. Manifestaciones sobre todo contra la cosificación. ¿Qué es la cosificación? Presentar a las mujeres como cosas, en lugar como seres humanos. Por ejemplo, cuando un hombre ha ganado algo y sube a un podio y salen dos mujeres con unas piernas larguísimas y unas melenas rubísimas a darle 2 besos. Eso es cosificación. Él ha logrado algo y ya son ahí como la mitad del premio casi. Cosificación. ¿Se acuerdan del anuncio de Jack? Sí, ¿verdad? Es que eso yo me acuerdo del perfume, que para quien no se acuerde, se vendía un perfume de hombre que salía él muy masculino en la moto, pero sobre todo lo que salía era el escote, que yo no me acuerdo ni de la cara de la mujer, que era un escote ahí, busco un hombre. Pues yo cuando veía eso, estaba feliz. Pero luego con el tiempo nos vamos dando cuenta, es una cosificación tremenda, utilizar la parte más sexy de la mujer para vender productos para hombres. Bien. Estamos aquí, entonces hacen muchas manifestaciones contra eso que está sucediendo, que es la cosificación, que si ustedes ahora se están dando cuenta de que eso no podía ser es porque tienen las gafas violetas. Y que hacen también algo súper importante, la creación
de centros, que no se había hecho, creación de centros para las mujeres maltratadas, para niños hijos de esas mujeres, creaciones de centros de planificación familiar. Llegan los años 90 y el feminismo, pues cada vez hay más mujeres, cada vez hay más feministas y cada una es de su padre y de su madre y tiene diferentes formas de ver y aparecen muchos tipos de feminismo. Por ejemplo, feminismo institucional, el que se hace en la ONU, en los gobiernos, el académico en las universidades, ecofeminismo, pues la relación de las mujeres con la tierra, etcétera, etcétera. Salen muchos tipos de feminismo que no son contrarios, sino que son variados. Y llegamos a la cuarta ola, que es la ola de la sororidad. Aquí he puesto a partir de 2018, es cuando empieza el siglo XXI, pero ahora verán por qué pongo esa fecha. Esta no sabemos cuándo acaba y tampoco la podemos definir muy bien porque estamos inmersos en ella y cualquier evento en el que estemos no lo vamos a ver con claridad hasta que haya pasado tiempo. Pero en principio esta cuarta ola es una ola global. O sea, a nivel de todo el mundo, heterogénea, como les he dicho, hay muchos tipos de mujeres, muchos tipos de feminismo internacional basada en el activismo y algo súper importante, se proponen soluciones legislativas de protección a la mujer, porque los abusos sexuales, los asesinatos, todo esto tan tremendo no es de ahora, obviamente lo habrá habido siempre, lo que pasa es que ahora se ha dado visibilidad y eso ha hecho que se den soluciones legislativas, que es tan importante. Bien, les he dicho que es la hora de la sororidad. ¿Qué significa sororidad? Sororidad viene del latín soror, que sor es hermana, ¿se acuerdan del colegio, no? Sor. Y alude a este momento de solidaridad, complicidad y alianza entre mujeres. Nos referimos al apoyo y unión que tenemos entre nosotras y que contrarresta uno de los estereotipos más extendidos de que las mujeres son las peores enemigas de otras mujeres. Yo no digo nada. Esta es la portada del New York Times el 9 de marzo de 2018. Las manifestaciones que hubo en España el 8 de marzo de 2018, no sé si lo recuerdan, Madrid, me imagino que Málaga, Bilbao, Valencia, todas las grandes capitales, muchísimas mujeres salimos a la calle, bueno, y también había muchos hombres, y había muchos niños, y había muchos chicos, lo cual a mí me parece maravilloso, pues sobre todo a dar un grito contra la violencia sexual, reclamando la igualdad, techo de cristal, etcétera, etcétera. Y fue un año especialmente bueno porque nos unimos de una manera pacífica para reclamar todos estos derechos. El siglo XXI llega a Internet, Internet es muy importante para todo y también para este tema del feminismo porque nos une a todas. Por ejemplo, las redes sociales son un altavoz y una herramienta maravillosa en el feminismo. Supongo que todos conocen el hashtag de Twitter, bueno, que ahora se llama XMeToo, que significa yo también, cuando una actriz norteamericana sufrió acoso por parte de un productor, Harley Winsley, y denuncia que esto ha pasado con todas las consecuencias, fue valiente, que supuso que eso le iba a traer, y muchas actrices, conocidas o no, dijeron yo también, yo también, yo también. Y entonces ahí se da visibilidad a lo que está pasando y no estás sola. Y eso es muy importante porque eso hizo que se tomaran medidas legislativas y que las mujeres que han sufrido una violación, un acoso, saber que son muchas las que están como tú, hombre, es fastidioso porque son muchas, pero supongo que es un alivio saber que no eres la única y es un acompañamiento. En España se hizo muy viral Cuéntalo a raíz de la agresión sexual de Pamplona de la Manada, cuando el tribunal sacó a la luz la primera sentencia, que fue bastante blandita, muchísimas mujeres salieron y en 2 semanas este tuit en España tuvo más de 3 millones de reenvíos, todos con mujeres contando lo que les había pasado. Increíble. Y tiempo después de esto, bueno, luego el Tribunal Superior de Justicia aumentó las penas. Eso
fue importante en este momento de la sororidad, porque después serían las manifestaciones de 2018 en que tantas mujeres nos apoyamos allí unas a otras. Este no se lo cuento porque este se lo voy a contar el próximo día. Bueno, ya vamos terminando. Hay muchas mujeres que abren paso, las que hemos visto, que nos siguen inspirando y que siguen adelante en esta historia del feminismo. Pero hoy también hay muchas mujeres. Por ejemplo, les he traído alguna. Ruth Bader, segunda mujer en la historia de ser jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Luchó muchísimo para sacar adelante leyes en favor de la igualdad en Estados Unidos. O esta mujer, directora de operaciones de Facebook, que también se caracteriza por haber luchado para que las mujeres pudieran alcanzar altos puestos de responsabilidad y liderazgo. Tarana Burke es una gran feminista estadounidense que fue la que creó el movimiento Me Too en 2006, aunque luego se hizo famoso en 2017, pero esto ya existía en Estados Unidos gracias a ella, y fue famoso porque salió al mundo del espectáculo el tema, pero ella ya lo había hecho. O Malala, que lidera la lucha de la mujer por el derecho a la educación en una cultura tan restrictiva como es la cultura talibán. Y estas son las 4 olas que les he contado. ¿Qué nos queda por hacer? Pues nos quedan por hacer muchas cosas. En el ámbito educativo, estos son datos de la UNESCO. 16 millones de niñas alrededor del mundo nunca irán a la escuela. Y lo que me llama más la atención, las mujeres representan 2/3 de los 750 millones de personas analfabetas en el mundo. En el ámbito familiar, pues bueno, Feminista, que es la parte feminista de la agencia EFE, ha sacado el dato de que, como media, esto por supuesto, como media, ellas dedican 43 horas semanales al cuidado de hogar e hijos, mientras que ellos 28. En el ámbito político, datos de la ONU, pues los cargos ejecutivos en los partidos, las jefas de estados, en el Parlamento. Bueno, claramente todavía tenemos que seguir adelante. Bueno, en el ámbito social, pues seguir concienciando a la sociedad, ¿no? Porque decimos a las niñas, no vuelvas sola, no vuelvas por un sitio oscuro, no lleves una falda muy corta, pero a lo mejor hay que decir a los niños, hay que respetar, es decir, tenemos que ir evolucionando en ese sentido. En el ámbito laboral, el techo de cristal, ese techo que no se ve y que por eso no se puede legislar, que hace que tantas mujeres ocupen los puestos bajos en las empresas y a medida que se sube muchas veces la cantidad de hombres es mucho mayor, aunque España es uno de los países que más ha elevado la presencia de mujeres en los consejos de administración respecto a otros países de Europa, un 31%, y eso es una buena noticia. Bueno, techo de cristal, para quien les suene raro, es la discriminación velada de las mujeres dentro de las organizaciones y empresas, que limita su promoción profesional y les impide seguir avanzando. Bueno, esto. Pues estas son las olas que les he contado. Les resumo. En la primera ola, las feministas de la Revolución Francesa declaran los mismos derechos, sobre todo, el derecho a la educación. En la segunda ola vienen las sufragistas, derecho al voto, acceso a niveles superiores de educación, pero se caracteriza sobre todo por el voto. En la tercera ola, las feministas liberales, recuerdan, y las y las radicales con el patriarcado quieren terminar el sistema patriarcal. Y en la cuarta ola, que estamos ahora, la ola de la sororidad, la ola de unirnos más las mujeres y dar la importancia que tienen y que siga así las soluciones legislativas. Ayer, 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer, cada año este día tiene un logo. Este año es financiar los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad, porque las mujeres, si además viven en países poco desarrollados y son pobres, lo tienen mucho más difícil. Y es verdad que estos años, con los problemas del combustible, de las guerras y tal, muchos países, las partidas que tenían para asuntos sociales, asuntos de mujer, las han congelado, y esto no puede ser, porque si no es mucho más difícil salir adelante. Y ya termino diciéndoles que, bueno, aún estamos lejos de la igualdad absoluta entre hombres y mujeres, pero estamos en el camino y esto ya es un gran paso.
Nada cambia si no nos movemos, así que movámonos por un futuro más justo, más igualitario y más feminista. Muchas gracias. Gracias. Si me quieren preguntar algo o comentar o algo que les haya llamado la atención. Mencionaste a Betty Friedan. Sí. Pero no mencionaste a Gloria Steinem. Bueno, es que he mencionado tantas que hay muchas que no he mencionado. Sí, pero es muy importante Sí. porque Sí. surge en el mismo momento y desarrolla un trabajo intelectual muy importante. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Bueno, Sí. decirles... Sí, Isabel, perdón, que voy a pasar el micro, ¿vale? Para... Vale. Por orden. Hola. Lo primero era darte las gracias porque me ha gustado un montón todo lo que has dicho en general y toda la evolución de las olas. Me parece lo más importante que has dicho, una de las cosas ha sido que hasta que no pasa un tiempo desde que vivimos algo, pues la cuarta ola ahora mismo no sabemos ni cuándo empezó exactamente ni cuándo va a terminar, si es que a algún momento termina, ¿no? Claro. He hecho algunas anotaciones, algunas cosillas que has dicho que me parecen como importantes, ponerlas un poco en relevancia. Cuando has hablado de Betty Friedan, a la mística de la feminidad, Bell Hooks hizo una crítica porque al final la mística de la feminidad fue muy importante en los 70, pero solo hablaba de mujeres blancas, burguesas, acomodadas, de clase y tal. Entonces, claro, ¿dónde están ahí las mujeres negras, con discapacidades, pobres? Entonces, como que sí me ha gustado un montón todo lo que has dicho, pero me ha faltado un poco otras perspectivas, ¿no? Y hablar un poco tal vez del feminismo interseccional, ese que mezcla pues todas las ramas del feminismo que sí que has mencionado, ese ecofeminismo, ese afrofeminismo, etcétera. Es que de hecho, por ejemplo, en la declaración de cuando las mujeres se aparece el feminismo negro, están un poco enfadadas porque en la declaración de Seneca Falls, que estas mujeres que son las, no se acuerdan de las mujeres negras. Y pero es que eso, claro, es una historia complicada y no es perfecta, por supuesto. Entonces, para mí, o sea, yo que me considero entre feminista radical y feminista interseccional, como que una mujer, aunque las etiquetas es un debate un poco tal, para mí una mujer no es solo mujer. O sea, en mi caso, por ejemplo, pues tengo una clase acomodada socialmente, pero soy bisexual, entonces ya no es solo ser mujer, también tengo otra cosa, he accedido a la universidad, pero a lo mejor mi madre no. Entonces, como que tenemos un montón de etiquetas si tienes todas tus plenas capacidades o no. Entonces, como que hay un montón de cosas por las que al final el feminismo lucha, que a la vez es una crítica a lo de con lo que has dicho con los votos de los esclavos, ¿no? Porque el feminismo tiene que estar siempre a favor de todas las luchas y tiene que apoyar a las mujeres siempre a todas las luchas, pero a nosotras luego nos dan de espaldas. Exacto. Y la última cosilla es que estoy leyendo un libro ahora que habla de que España no es solo blanca y hablar de esclavos en vez de esclavizados, que a mí me parece súper importante que el lenguaje es política y que sigamos diciendo personas esclavas no se levantan un día y son esclavos, son personas esclavizadas, alguien ha decidido por ellos. Y lo uno siempre con la prostitución, no son prostitutas, son mujeres prostituidas. Sí, Entonces, esas cosas como que a mí me parecen importantes. Y lo último, lo prometo, es que has dicho que en la cuarta ola tenemos que hacer más legislación a favor de las mujeres y para conquistar esos derechos que todavía nos faltan. Me ha faltado Irene Montero porque a pesar de que políticamente podemos tener nuestros contras, nuestros pros con ella, sí considero que las últimas leyes que han sacado en España nos benefician bastante a las mujeres y que solo sí es sí. No lo he visto y tampoco he visto a Irene Montero, que me parece ahora mismo bastante referente a pesar de la horizontalidad del feminismo. Bien, y eso es todo. Te agradezco tu... Gracias. Lo que me dices es verdad, está bien todo, lo que pasa que, bueno, he englobado que para mí lo importante es que se llega un momento que empiezan las soluciones legislativas. Me da igual que la ponga uno u otro, es verdad que hay personas que han hecho mucho por ellas, pero sí, bien, te tomo la nota. Gracias. Otras cosas que haces que hay que ir poco a poco para explicarlas. Claro. Lo que has explicado desde mucho tiempo atrás. Claro. Y lo que ahora es normal, a ver. Claro, y yo digo que lo que tenemos que ver es que cuando una mujer, por ejemplo, llega a un puesto importante, que hay muchísimas maravillosas y que
que no piense, bueno, pues yo estoy aquí, todas pueden. No, es que a lo mejor tú estás ahí por toda esta lucha que ha habido y eso no se puede perder, hay que tenerlo en cuenta. Y que somos la siguiente y que dentro de 50 años pues hablarán de nosotras. Sí, perdona, estaba ella y ahora... Hola, yo, bueno, en mi familia la verdad que gracias a Dios nunca he notado tipo techo de cristal. Yo tengo 34 años ahora, yo en mi colegio cuando me crié recuerdo que me pusieron el mote de Marie Curie porque me he dedicado a la ciencia durante un tiempo, ahora ya no, y gracias a Dios nunca he sentido esa presión y quiero agradecer que, eso sí me falta un poquito la presentación, yo creo que esta lucha no es solo de nosotras. Es imposible, o sea, la cantidad de hombres que a mi dedo me respetan, me escuchan, me valoran, me dejan ser quien soy, yo lo agradezco muchísimo porque es que sin eso es imposible, sin el que tiene más poder no cede. Claro, pero está invisibilizado. A mí me parece que se mezcla mucho política, yo creo que tenemos que dejar de hablar hombres o mujeres y hablar de personas. Sí. Si una persona ha hecho algo malo, da igual, a mí personalmente me da igual el sexo, me da igual su orientación sexual, tiene que estar penado. Un hombre cometía adulterio, no pasaba nada. Sí, pero me refiero, yo hablo de los tiempos más recientes. Sí, obviamente, exacto, la lucha, como tú bien dices, me ha dado mucha cuenta. Cambiado tanto, tan recientemente en estos últimos años, que es como una vorágine que yo todavía estoy procesándolo, o sea, pero que muchas gracias a todos ellos porque la verdad es que es un disfrute estar con buenas personas, sean del sexo que sean, que luchan, que valoran y que nos permiten dejar a cada uno y ellos mismos también sentirse libres de ser quienes quieran ser, sin ser forzados ni a satisfacernos a nosotras ni cosas de esas. Gracias. Y la mujer que quiera no trabajar y estar en casa y cuidar de sus hijos y se pongan de acuerdo, chapó. Es que no pasa nada, lo que tiene que ser justo y que podamos elegir, eso no es nada mal. Ella me había dicho primero, sí. Precisamente antes de que ella hablase estaba diciendo que las mujeres llegan alto, que es por el esfuerzo. Pues mi hija está haciendo un máster sobre la igualdad de la mujer. Y su trabajo de fin de máster consiste en hacer entrevistas a mujeres que le ha costado llegar a altos puestos. No las consigue. Yo no sé por qué, si es porque quieren seguir el anonimato, porque les da miedo de la popularidad. Curioso eso que me dices. Es algo muy curioso. Y lo que le dicen es que no tienen tiempo, que les manden las preguntas y mi hija les dice, sí, pero no es un cuestionario, yo quiero hacer una entrevista. Hombre, habría que preguntar si los hombres que están a ese nivel se dejan... Un momento, por favor. Lo que quiero decir, sí. Qué cosa más curiosa, porque ha estado un año en Irán y ha hecho esas entrevistas a mujeres iraníes que se han puesto en riesgo. Se ha puesto mi hija también, claro, ¿no? Claro. Pero ella dice que no se baja del burro, por así decirlo, en hacer unas entrevistas online, no le importa que sea online, pero entrevistas, no rellenar un cuestionario a estas mujeres que han llegado a esos puestos con dificultades. Y sin embargo, en Irán ha hecho entrevistas a mujeres que no sabían escribir, a mujeres de mayores, a chicas jóvenes, casadas, ricas, pobres. Ha tenido intérprete, otras veces lo ha hecho en inglés, le han dedicado tiempo, se han puesto en riesgo porque mi hija ha ido a sus casas, otras veces han ido al apartamento que mi hija tenía y ahora llega aquí a España, va a hacer el mismo proyecto y se encuentra con esto. Es increíble. Yo creo que es cosa de lo que has dicho del feminismo. Se han conseguido unas cosas y no hemos echado atrás. Ahí lo dejo. No me atrevo a decir cuál es la razón. Yo tampoco intento pensar cuál es la respuesta para que diga que, pues no sé. Habría que saber si los hombres que están en puestos iguales, dile a tu hija que indague, a ver si le hacen, a ver si los hombres le contestan. Del mismo nivel. Bueno, pero mi hija el trabajo que está haciendo es sobre la mujer, la igualdad. De saber si lo da el puesto o lo da el sexo, o qué, no lo sé. Es curioso, es curioso. Pero es curioso ver que la mujer... A ver, perdona, levantar la mano, por favor, que podamos pasar el micro y nos damos paso uno a uno para que no haya pelotera de comunicación. Bueno, entiendo que me toca. Isabel, me ha encantado la charla. ¿Vale? Y
quería responderle a ti, es que no sé tu nombre. Entiendo que la charla tiene un tiempo y por eso se han dejado un montón de cosas súper importantes también, pero que están ahí. Y hasta era eso sí. Que Claro. yo creo que ha sido una charla increíble para el tiempo que obviamente tenías. Y, Es que aquí podemos hacer un curso. y podríamos quedarnos aquí horas y días, pero entiendo que no se puede. Y además es algo vivo, porque más o menos lo que os he ido contando está ahí y me podéis rebatir o no, pero ya el siglo XXI esto es un vivo y cada una, porque lo verán dentro de X tiempo, supongo. Y cosas que ahora a lo mejor parecen barbaridades, como entonces, luego se verán normales. ¿Por ahí? Sí. Así, ¿verdad? Qué moderno. Bueno, pues yo quería agradecer al museo y agradecerte especialmente a ti porque me ha parecido un paseo histórico alucinante. Gracias. Sí, perdón, es que no me hago... Bueno, y yo quería hacer un poco partícipe a la sala. Yo me dedico, mi profesión es ser abogada del Ayuntamiento de Marbella, concretamente de lo que es la Delegación de Igualdad y Diversidad. Y diariamente tengo mujeres pues que atiendo y que han sido y son víctimas de violencia de todos los tipos, ¿no? Desde la económica, la sexual o cualquier otra de las modalidades infinitas que cada vez se van observando. Y muchas de las veces cuando hablamos un poco del histórico, yo siempre parto de digamos, como de un acontecimiento, de una fecha que a mí de un delito, ¿no? Que me gustaría que no pasara desapercibido. Y es un delito que se deroga, que se llama el uxoricidio y que permitía, lo he buscado aquí para leéroslo, pero vamos, rapidito, dice: el hombre que matara a su esposa sorprendida en adulterio sufrirá pena de destierro y será eximido de castigo si solo se le ocasiona lesiones. Así recoge lo que es el privilegio de la venganza de la sangre. Entonces, el uxoricidio permitía asesinar por cuestiones de infidelidad y este uxoricidio se derogó en el 63. Yo, que he nacido en el 62, digo, Dios mío, es que cuando yo nacía era muy próximo esa licencia para matar, ¿no? Entonces tenemos una historia pues que ha avanzado y que efectivamente, gracias a muchas sensibilidades, a muchísimas también especialización en las fuerzas del orden público, que queda tanto por hacer, claro que sí, que queda mucho y más, porque la diversidad sigue siendo también un motivo muy difícil para seguir adelante. Claro, la pobreza, en fin, las dificultades económicas que albergan el no poder vivir en una casa aparte porque los alquileres están que no puedes ni pagarlo. Entonces son una serie de circunstancias que agravan esa situación de sometimiento y que van, pero que tenemos una historia muy reciente que lógicamente este delito está ahí, ha sido el antecedente y el caldo de cultivo de los tribunales porque los jueces lo tenían aquí, y antiguamente el adulterio pues se probaba simplemente con ir a las fuerzas del orden público y manifestar: mi mujer en este momento se está acostando con fulanito de tal. Y en fin, las fuerzas del orden público pues ya puedo imaginar. Entonces ahí estamos, ¿no? Entonces creo que se va avanzando mucho, a veces lógicamente no a golpe de leyes y tal, ¿no? Y también quería dejar
otra pincelada, cuando en la manada se hace digamos, como que se modifica la sentencia, se modifica por el Tribunal Supremo, también, por el Constitucional, y está a la cabeza está don Vicente Magro, que fue un juez, el precursor, tuvimos la suerte de tenerlo aquí en un congreso, y fue el precursor en crear juzgados de violencia específicos, que ahora parece como algo muy común, y él lo tuvo como de experiencia piloto. Era un hombre que dijo que para ser víctima de un delito así no había que demostrar ser una heroína. Entonces ya van cambiando un poco, porque yo voy provocando y por qué no. Entonces, bueno, solo esos dos detallitos que me parece que puede ser bonito. Sí. ¿Alguien más? Gracias. Que sobre la manada en Netflix ha salido hace una semana, creo, ni una semana, un documental, no sé si llamaría documental, pero sí, y está bastante bien. Está fenomenal. Y sobre todo con la sororidad que os mencionaba antes, que me ha parecido interesante porque creo que el feminismo es un movimiento individual porque lo tenemos que trabajar cada una en nuestras casas, pero que sin todas no haríamos nada. Y que al final el documental creo que está súper bien para lo que estamos viviendo ahora mismo. No lo recomiendo en Netflix. La manada está muy bien. Sí. Sí, lo he visto. Está. No puedes. Bueno, sí, es duro, pero te pones los pelos de punta. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.